Hola, hola, una vez más aquí con ustedes, con una guía más a desarrollar de la materia de lenguaje y literatura. Vamos a trabajar ahora con la semana 35 del segundo año, específicamente la semana número 4 de la unidad 7. Ya casi estamos terminando, nos faltan pocas semanas, prácticamente la unidad 8, que serían 4 semanas más, y culminamos el año con los videos. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Actividad 1, se nos pide trabajar con la compañía del docente y se le indica a usted que debe compartir la información que investigó referente a la tarea anterior, en la cual se le pedía investigar sobre los tipos de formularios y también investigar la función de los ensayos y qué es la perífrasis. Bueno, a partir de eso se le plantean 3 preguntas. La primera pregunta, en literal A, le cuestiona acerca de qué es un formulario. Y vamos a entender un formulario como un documento. Este documento puede ser físico o digital, es decir, pues usted puede tenerlo en papel o puede acceder a él en línea. Y este documento es diseñado con el propósito de que el usuario introduzca sus datos de forma estructurada. Estos datos pueden requerir el nombre, el apellido, la dirección, entre otros. Estos datos obviamente se alojan en el documento, ya sea en físico o en digital, y posteriormente serán extraídos, analizados, almacenados e interpretados. Bueno, para el literal B se le pide que responda qué tipos de formularios conocemos y cuáles son sus características. Hay diferentes clasificaciones de los formularios y dentro de estas clasificaciones hay diferentes tipos de formularios, pero vamos a mencionar aquí 4. Los 4 más comunes. Tenemos formularios de hojas sueltas, formularios de solicitud de empleo, formularios de servicios médicos y formularios en la web. Ya decíamos también que de acuerdo a la forma en que se presentan los formularios pueden haber formularios en físico, aquellos que se les presentan en papel, o formularios en línea o digitales, aquellos a los que usted accede en alguna plataforma. Dentro del literal B también se nos pedía aclarar qué características tienen los formularios. Y los formularios tienen características como, por ejemplo, deben presentar espacio suficiente para agregar la información, debe incluir el nombre, emblema, logotipo de la organización que promueve el formulario, deben reflejar un lenguaje formal pero comprensible. Su diseño debe ser adecuado a la situación que se quiere analizar y generalmente se elaboran con la finalidad de dar seguimiento a un trámite específico. Para el literal C se le pide que responda para qué sirven los formularios. Y aquí esto es bien simple. Los formularios tienen como finalidad recolectar información puntual de forma organizada referente a una persona para un trámite en específico. Bueno, ya que hemos respondido los literales, los 3, vamos a pasar a la siguiente actividad, la actividad número 2, la cual se refleja como una actividad a desarrollarse en pares, es decir, con un compañero. Esta actividad le pide que lea el ejemplo de ensayo para una solicitud de beca y tenemos por acá el ensayo. Acá una persona está solicitando obviamente una beca. Esta persona específicamente requiere ingresar al programa de becas para estudiar doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Central en la convocatoria para el ciclo 2 2020. Da a conocer que el principal motivo por el cual le interesa formar parte de este programa es porque representa una oportunidad de desarrollo académico única para el campo de las ciencias sociales en el país y porque su enfoque está en concordancia con su interés. Y ese interés es dedicarse a la investigación y a los procesos culturales. Ella describe que en cuanto a su formación académica, posee experiencia en diferentes campos desde muy joven, tiene interés por conocer los procesos históricos, lo cual le llevó a estudiar sociología en la Universidad Central, es decir, ya tiene una carrera. Y posteriormente ese mismo propósito le dio la pauta para buscar otras herramientas que le permitan ahondar en ese conocimiento desde otra perspectiva, por lo que estudió también una maestría en la Facultad de Ciencias Sociales. Ella añade que tiene la inquietud de buscar ampliar sus conocimientos y capacidades para realizar aportes que contribuyan no solo al análisis e interpretación de la realidad, sino también a su transformación para el bienestar de la sociedad salvadoreña. Indica que actualmente se desempeña como docente y es por ello que el programa de doctorado le parece bastante interesante
de acuerdo a sus intereses profesionales, así como también le parece que es muy importante para adquirir nuevas habilidades para el estudio de las ciencias sociales. Ese es el ejemplo de ensayo que le muestra la guía. Usted lo puede leer de forma más pausada, más tranquilito en casa, analizar lo que la persona quiere dar a conocer, y a partir de esa información vamos a resolver 2 literales para esta actividad. En el primer literal se le cuestiona acerca de qué características presenta el texto anterior. Entre las características que encontramos en el texto anterior tenemos que, por ejemplo, para iniciar, se utiliza un lenguaje formal pero comprensible. Además, el ensayo es conciso, es decir, es breve, va al punto. Es subjetivo, ya que se plantea de acuerdo a la percepción de los hechos, de la realidad del autor. Es persuasivo, ya que la persona solicitante de la beca da motivos por los cuales se le debe considerar para la beca. Trata de convencer a las personas a las que va dirigido este ensayo de que es la persona idónea para que sea asignada esa beca. También podemos ver que tiene una estructura básica, lógica, de introducción, desarrollo y cierre. Finalmente, podemos ver claramente que da las razones por las cuales debe ser escogida para ser beneficiaria de dicha beca, y eso es uso de argumentos. Para el literal B se le pide que responda cuál es el propósito del texto anterior. Y el propósito del autor al escribir este ensayo es obtener una beca de estudios. Específicamente, esos estudios se pretenden realizar en el área de doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Central, iniciando el ciclo 2 2020. Luego de haber respondido a los literales, se le pide que socialice su trabajo con la clase. Y pasamos ahora a la actividad número 3, una actividad que se refleja para trabajarse con docente, en la cual se le pide leer la información sobre formularios. Se le indica que los formularios son documentos de recopilación de información, y esta información funciona como insumo para llevar a cabo un proceso de selección. Es decir, solicitamos datos de las personas para ver si son una buena opción o son un buen candidato, son una buena alternativa para cubrir un puesto, para que les sea asignada una beca, para que ganen un premio, en fin. Además, los formularios pueden ser completados tanto en formato físico como en digital, como ya mencionábamos anteriormente. Entre las características más sobresalientes de los cuestionarios, ya según la guía, tenemos que incluyen distintivo de la institución que los diseñó, presentan un objetivo claro y explícito, tienen indicaciones fáciles de comprender, cuentan con los espacios necesarios para completar la información, responden a un procedimiento específico, son precisos, no deben generar ambigüedad en lo solicitado. Si nos fijamos, varias de las características que se mencionan en este punto ya las mencionamos en la pregunta que se nos hacía anteriormente acerca de las características de los formularios, nada más que aquí están descritas en palabras distintas, pero van enfocadas a lo mismo. Por ejemplo, se dice que se incluye distintivo de la institución que lo diseñó. Nosotros decíamos que se debe agregar el nombre, el logotipo, el eslogan de la organización que promueve el formulario. Seguimos. Para esto se nos pide resolver, para empezar, el literal A, ¿cuál es la función de los formularios? La principal función de los formularios es, obviamente, recolectar datos, recolectar información para un fin determinado por parte de la persona o institución que lo requiera. Para el literal B se le pide responder en qué situaciones se hace uso de los formularios. Se hace uso de los formularios, por ejemplo, cuando las empresas o instituciones que brindan un servicio o necesitan recabar información puntual solicitan a sus clientes o usuarios ciertos datos para brindar o mejorar ese servicio que ofrecen, o para conocer datos acerca de elementos o personas que requieran en su empresa. Luego de lo anterior, se le pide que comparta sus respuestas con la clase y que escriba en el cuaderno las ideas principales sobre formularios y su función. Continuamos ahora sí con la actividad número 4. En la actividad número 4, que se le presenta dirigida por su docente, se le pide completar el siguiente formulario. En su libro este formulario aparece en blanco y aquí hay un ejemplo de cómo usted lo puede rellenar. Tenemos que el formulario se presenta con un espacio para nombres, un espacio para apellidos, la edad,
Los nombres de la persona que está llenando el formulario son Anastasia Vicenta, los apellidos Poca Sangre y la edad son 26 años. Su estado civil es soltera, profesión licenciada en administración de empresas. Tenemos su correo electrónico. La experiencia laboral de los últimos 3 trabajos menciona acá, pero aquí por el espacio solo le he agregado uno, usted puede agregarle algunos otros. Y el último trabajo que ella tuvo, en el cual ha laborado desde 2017 hasta la actualidad, fue en la empresa Asesorías Gerenciales SADCB, y las tareas realizadas en este lugar son asesor empresarial. Sus pretensiones salariales, es decir, cuánto quiere ganar esta persona, es el monto de $1000. Se le pide además dentro del formulario que explique brevemente por qué Anastasia, en el caso de ella, se cree una persona adecuada para cubrir el puesto en la empresa que está ofertando este trabajo a que ella se quiere cambiar. Y acá hay una propuesta donde se explica por qué sería la persona idónea. He revisado los requisitos requeridos para ocupar el puesto ofertado y también los objetivos que su empresa persigue a corto y largo plazo, y considero que cumplo con el perfil solicitado para el puesto. Además de ser una persona proactiva y con la disposición de luchar por las metas que su empresa se propone. Bueno, tenemos el ejemplo de formulario, el ejemplo de cómo llenar el formulario. Usted lo puede llenar de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus datos, y puede generar acá experiencias laborales que en este punto serían ficticias. Si no, puede consultar a alguien también que conozca para llenar el formulario o retomar este así como está. Continuamos. Luego de haber llenado el formulario, se le pide que reflexione sobre el tipo de información solicitada en los formularios. Generalmente en los formularios se solicitan datos específicos de las personas. Cuando se trata de un formulario para aplicar a un empleo, se le piden las generales, su experiencia laboral, su formación académica, sus pretensiones salariales, referencias personales y una descripción de por qué cree que es merecedora de ese puesto al que está aplicando, entre otros. Si se trata de beca, ya vamos a ver el ejemplo de formulario de beca más adelante. La solicitud de datos se extiende un poco más. Bueno, seguimos con la actividad número 5. Esta actividad se plantea para realizarse en equipo. Los tipos de formularios son aquellos formularios que se usan para aplicar a un empleo, aquellos que se utilizan para solicitar becas y los formularios bancarios. Los formularios para solicitar empleo son documentos que se deben completar con los datos que solicita la empresa. En este tipo de formularios, la empresa también puede escribir preguntas sobre conocimientos y habilidades de los aspirantes a un puesto específico. Para solicitar una beca se requiere la escritura de los datos personales, entre ellos también se escriben los estudios en proceso, los finalizados, entre otros. También se debe completar información que justifique el por qué se solicita la beca. En el caso de los formularios bancarios, este tipo de documento registra los datos y la información que solicita la institución financiera. Este tipo de formularios es indispensable para optar a un crédito de negocio, de estudios, de vivienda, entre otros, o abrir una cuenta bancaria, solicitar una tarjeta, entre otros. A partir de lo anterior, se le pide que desarrolle y luego comparta con su clase. Debe seleccionar un tipo de formulario y elaborar un ejemplo. Vamos a seleccionar un formulario y elaborar un ejemplo. El tipo de formulario que yo escogí es el de solicitud de beca. Y no voy a elaborar un ejemplo, sino que le voy a mostrar un formulario real de solicitud de beca. Yo tuve la dicha de ser becaria de FEPADE del año 2017 hasta el año recién pasado, 2021. Con la ayuda de esta fundación, de esta institución, pude cursar estudios de licenciatura en Contaduría Pública y pues voy a mostrarles el formulario. El formulario lo tenemos por acá. Vemos que se muestra el logo de la institución y el programa, que es EduBecas, FEPADE. Hay un encabezado que indica que este formulario sirve para solicitar una beca, en este caso para carrera universitaria o técnica. En el caso de ellos, brindan becas para educación parvularia, para educación básica, para estudios de educación media, para carreras técnicas y obviamente universitarias. Por acá se dan las indicaciones respecto a la forma de llenar el formulario. Se le indica que antes de llenar esta solicitud debe leer cuidadosamente y de tener alguna duda consulte con sus padres u otro miembro del grupo familiar.
Esto con el fin de que proporcione la información correcta y veraz, y se le añade que toda información proporcionada será verificada. Se indica que los requisitos para optar a la beca son ser salvadoreño, tener nota promedio de educación media igual o mayor a 7, ser de escasos recursos económicos, excelente conducta, estar matriculado en la institución de educación superior elegida, o sea, usted ya debe estar matriculado en la carrera y universidad que quiere estudiar. Luego de las indicaciones se le solicitan los datos. Si puede ver, en la primera parte se le solicitan sus generales. Por ejemplo, el nombre, lugar de nacimiento, especificando departamento, municipio, fecha de nacimiento, su género, su estado civil, especificar si su DUI, NIT, si es mayor de edad. Si es menor de edad, deberá colocar al menos su NIT de menoridad, su dirección exacta, sus números de contacto, datos de la institución en que estudió o estudia el bachillerato, especificando si esta es privada, si es pública, la especialidad de bachillerato que cursó, datos de estudio para la aplicación de la beca. Acá usted va a colocar cuántos años quiere que se le apoyen, los años de duración de la carrera, el nombre de la carrera, la institución en la que va a estudiar, la dirección, departamento, municipio de esta institución. Como ya le decía, la duración de años de la carrera, especificar si la va a llevar en la modalidad normal, presencial, durante el día, durante la noche, de forma virtual, el costo de la matrícula, el costo de la mensualidad, en fin, todos los datos respecto a su carrera. Se le indica luego que de una forma breve defina qué lo ha motivado a estudiar ese tipo de carrera que ha escogido. Acá tenemos un espacio reservado para la institución, o sea que este no lo llena el solicitante, sino FEPADE. El formulario continúa ya que son 4 páginas. En las siguientes páginas se le cuestiona acerca de quién costeó sus estudios de educación media y se le dan opciones. Además se le pregunta por qué medio se enteró de la existencia de FEPADE y aquí están las opciones entre las cuales usted puede responder. Se le solicitan los datos de algún familiar o amigo con quien puedan ellos comunicarse en caso de ser necesario, y acá están los datos que se requieren de esa persona. Se le pide especificar con quién vive, si con sus padres, solo la mamá, solo el papá, en fin. Cuántas personas conforman su grupo familiar, acá va a llenar esos datos. Y es necesario que escriba el nombre del solicitante en el número 1, o sea, su nombre va a ir acá. Y luego los de las demás personas que conforman su grupo familiar. Bueno, acá va a colocar las personas que conforman su grupo familiar, el parentesco de esas personas con usted, la edad y la ocupación. Para la página número 3 todavía se le solicita un poco más de información, en el cual le piden detallar cuántas personas trabajan en su grupo familiar. Acá ya no va a colocar a todas las personas que forman parte de su grupo familiar, solo aquellas que trabajan. Y en este punto va a colocar el nombre de esas personas que trabajan, el salario que tienen esas personas con el cual aportan al hogar, el lugar donde trabajan, el cargo que desempeñan y el número de teléfono de estas personas. Luego va a sumar cuánto de ese dinero ingresa a su grupo familiar y va a colocar ese dato acá. Recordemos que es una beca de ayuda económica, por lo cual les interesa conocer esta información. Luego se le pide que especifique dónde vive con su grupo familiar y que marque con una X según corresponda. Se le solicita que determine si viven en casa propia o alquilada u otra, si tienen algún vehículo, entre ellos carro, pick-up, moto. También se le pide que detalle los gastos mensuales de su grupo familiar. Entre ellos debe establecer cuánto invierten en alimentación, cuánto invierten en pago de vivienda, pago de agua, pago de energía, en fin, todo lo que se necesita para sobrevivir. Y al final de haber rellenado todos los espacios con los gastos de su grupo familiar, va a sacar un consolidado de cuánto se gasta en total en su hogar. Agregado al anterior, se le pide que indique si ha tenido menciones honoríficas, premios o si ha sobresalido en alguna área de estudios, concursos de oratoria, composición, entre otros. Para finalizar, se le pide que adjunte a la beca algunos documentos adicionales, entre ellos sus notas de bachillerato, una copia de PAES o de avanzo, según sea su caso. Si ya es estudiante de la universidad, deberá presentar sus notas universitarias,
una constancia de buena conducta firmada y sellada, copia de título de bachiller, copia de documento de identidad ampliada 150, copia de pensum del plan de estudio de la carrera seleccionada, fotos recientes de aspirante. Si los familiares trabajan en alguna empresa, deberá colocar las constancias de trabajo. Si el familiar trabaja en lo particular, deberá también anexar pruebas y una copia del último recibo de energía eléctrica. Acá le colocan algunas carreras a las que usted puede optar, puede revisarse por acá. Y finalmente se agrega una información para concluir el formulario, en la cual le dicen que es importante que debe presentar todos los documentos requeridos con la solicitud para poder realizarle un análisis socioeconómico, y también le agregan que si la documentación no está completa no será recibida y que no olvide incluir su nombre completo y la firma en la solicitud. Debe dar fe de que esta información presentada es real y autorizar a FEPADE para que la verifique. Por lo tanto, debe rellenar este espacio en el cual colocará su nombre, su firma y la fecha de entrega de la solicitud. Acá hay algunos datos con los que usted se puede comunicar a FEPADE o visitar las oficinas de FEPADE. Y tenemos un ejemplo de formulario para aplicación a una beca real. Bueno, luego de lo anterior, vamos a la actividad número 6. La actividad número 6 se refleja para trabajarse con el apoyo del docente, y en esta se le pide leer y analizar lo siguiente. El tema es la perífrasis verbal. Se nos indica que la perífrasis verbal es una construcción integrada por un verbo auxiliar en forma personal, conjugado, más otro verbo principal en forma no personal, es decir, no conjugado, como los verbos en infinitivo, en gerundio o participio. Sintácticamente expresan el núcleo del predicado, semánticamente un significado. Tenemos por acá la estructura. La perífrasis se va a dar verbo auxiliar, más nexo, más verbo principal, que puede estar en infinitivo, gerundio o participio. El nexo puede ser una preposición o una conjunción, pero no siempre está presente. Se agrega información acerca de que existen diferentes tipos de perífrasis. Tenemos la perífrasis modal, la aspectual, la temporal. Y tenemos por acá el ejemplo. Tenemos que la perífrasis modal sirve para matizar o acentuar el modo verbal en sus valores de obligación, duda, entre otros. El ejemplo es: debo llegar temprano a clases. Luego tenemos la perífrasis aspectual, la cual sirve para matizar algunos de los sentidos básicos del aspecto verbal, etc. Por ejemplo, no volveré a escucharte jamás. Seguidamente tenemos la perífrasis temporal, la cual se emplea para matizar o acentuar los valores del tiempo verbal. Ejemplo: acababa de entrar cuando sonó el teléfono. Se le pide que con la información anterior participe en la clase expresando ejemplos de perífrasis que utilizamos cotidianamente. Bueno, yo le voy a aportar algunos ejemplos de perífrasis que encontramos en el diario vivir. Por ejemplo, necesito verte hoy. La perífrasis está en necesito verte. Quiero llegar puntual a clases. La perífrasis está en quiero llegar. Debes comenzar a divertirte un poco más. Comenzar a divertirte es nuestra perífrasis en este mundo. ¿Quieres tomarte un café? La perífrasis está en quieres tomarte. He venido de un lugar muy lejano. Perífrasis en he venido. Pasamos así a la actividad número 7, en la cual se le pide leer los textos y resolver lo solicitado. El texto número 1. Voy a hablarle por teléfono. No te lo recomiendo. Tenemos un diálogo. Voy a hablarle por teléfono. No te lo recomiendo. Ya lo tengo decidido. No quieras interferir. Haz lo que quieras. Eso es lo que voy a hacer. Tenemos el primer texto, en el cual encontramos, de hecho, 3 perífrasis. Voy a hablarle. Luego tenemos tengo decidido. Y finalmente voy a hacer. En el primer caso, voy a hablarles, sería una perífrasis aspectual. En el caso de tengo decidido, sería una perífrasis modal. Y para voy a hacer sería una perífrasis aspectual. En el segundo texto tenemos lo siguiente. El análisis que se va a presentar a continuación tiene que ver con la importancia de las redes sociales en el aprendizaje. Estos medios de interacción tienen que mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, no deben obstruirlos. Acá encontramos una perífrasis nada más y es va a presentar. Esta perífrasis es de tipo aspectual.
para esta actividad se le pide resolver lo siguiente, que de hecho ya lo hicimos. Identificar las perífrasis verbales presentes en cada uno de los textos y clasificarlas. Luego se le pide sustituir, esto no lo hemos hecho, sustituir las perífrasis verbales por una construcción verbal apropiada. Acá, como sugerencia, lo que usted va a hacer es, como lo indica el literal B, sustituir esa perífrasis por una construcción verbal, una sola. Entonces, en lugar de voy a hablarle, vamos a colocar le hablaré. Y tenemos ya solo un verbo que es hablaré. Le hablaré por teléfono. Para ya lo tengo decidido, vamos a decir ya lo decidí. Y para eso es lo que voy a hacer, vamos a decir eso es lo que haré. En la perífrasis del texto 2, que es en lugar de va a presentar, vamos a colocar se presentará. Y así hemos resuelto esta actividad. Para finalizar, se le pide que comparta su trabajo con la clase. Y continuamos. Ahora tenemos la redacción de una solicitud de beca. Vamos a trabajar con la actividad número 8 que se le plantea para trabajarse de forma individual, en la cual se le pide leer la información y a partir de eso trabajar una solicitud de beca. Bueno, se nos dan algunas orientaciones. Entre las orientaciones tenemos que para la redacción de un ensayo para optar a una beca, es lo que vamos a hacer, un ensayo, se debe determinar un tema personal que hable sobre quién es el interesado en la beca. Debe expresar cuáles son sus aspiraciones, explicar por qué se necesita la beca para cumplir sus objetivos o aspiraciones personales y presentar los compromisos que se cumplirán si se recibe la beca. Luego, para la estructuración de su ensayo, debe partir de la planificación, iniciando por escribir el tema que desarrollará. En este caso es la solicitud de beca y por qué la solicita, cuál es su propósito con esa solicitud. Debe escribir las metas que quiere cumplir, escribir las razones por las que necesita la beca, determinar los compromisos que cumplirá durante y después de la beca y luego va a proceder a textualizar su ensayo, a escribir el borrador de su ensayo. Cuando ya tenga escrito su ensayo, su propuesta de ensayo, su borrador, va a compartirlo con su docente para que su docente pueda hacerle correcciones. Para la actividad número 9, que es una actividad para realizarse de forma individual, usted va a proceder a la revisión de su ensayo, en el cual va a verificar que este ensayo cumpla al menos lo siguiente: que se perciba que la intención dentro del ensayo, lo que usted quiere manifestar en el ensayo es claro, si así va a optar por colocar la X en sí, de lo contrario no. Va a verificar si se comprenden las ideas, si no presenta perífrasis innecesarias y si no hay errores ortográficos. Luego de que haya revisado lo anterior y de acuerdo a los resultados que haya obtenido de la revisión, va a escribir la versión final de su ensayo en una hoja de papel bond. Esta versión ya corregida, ya en su forma final. Bueno, como siempre yo le presento una propuesta de ensayo para solicitud de beca en este caso. Decirles que este ensayo es de una estudiante de las primeras promociones que yo tuve, una señorita bastante inteligente que en este momento se encuentra estudiando una carrera y sigue perseverando y luchando por sus objetivos. Es una persona bastante sorprendente, bastante analítica y en su momento ella escribió este ensayo cuando egresó de bachillerato para aplicar a una beca de una organización que beneficiaba a la institución con becas para realizar estudios superiores. Tenemos por acá la propuesta de ensayo, está redactada con sus palabras y de acuerdo a sus sueños y aspiraciones, de acuerdo a los motivos que a ella la movían. Y les presento esto para que usted pueda ver o analizar un ensayo desde la realidad. El ensayo dice así: he subido un escalón más en mi vida al concluir mi educación media. Sé que me hacen falta muchos otros. Entre ellos se encuentra convertirme en una profesional de éxito estudiando en la Universidad Nacional de El Salvador, la licenciatura en lenguas modernas con especialidad en francés e inglés. Personalmente me parece muy atractiva la carrera por la que he optado, dado que el saber inglés, francés, entre otras lenguas, se ha vuelto muy importante en la actualidad. Me esforcé por llegar a este punto y he conseguido tener la oportunidad de desarrollarme en este campo que tanto me apasiona, y para aprovecharla estoy dispuesta a luchar, a dar lo mejor de mí y enfrentar los obstáculos que se me presenten con tal de alcanzar mis sueños. En mi comunidad, gran parte de la población solamente sabe un oficio que le permite sostener sus hogares.
Son pocas las personas que han logrado el éxito profesional y que por esta razón son ejemplo de orgullo y esfuerzo. Espero en Dios un día estar a su nivel, alcanzando mis metas y que los demás puedan ver que cada vez somos más los que logramos convertirnos en individuos exitosos y que comprendan que esto es posible. Me considero una persona responsable, con ideales y visión. Cuando nos preguntan cómo nos vemos en un futuro, yo me veo triunfando siendo una mujer exitosa en su profesión, apasionada por su trabajo, ayudando a mis padres, a mi familia, hablando muy bien otros idiomas y por supuesto alimentando cada día mi amor por la literatura, que es una de las mejores cosas del mundo, esforzándome por continuar aprendiendo constantemente, ya que el proceso de aprender no termina nunca. Tengo los sueños y las ganas de luchar para lograr mis metas. Solo me falta que ustedes crean en mí. Este mensaje está dirigido a las personas que ofertaban las becas. Sé que no será fácil en absoluto, pero cuando se tiene la pasión, por difícil que sean los obstáculos, se consigue vencerlos. La autora de este ensayo es Stephanie Odette Mercado Hernández. Bueno, esta es la propuesta de ensayo, es un ensayo bastante bien estructurado, con las ideas puntuales. Si se fija, se describe la carrera que se quiere cursar, los motivos por los que se quiere cursar, se da a conocer esa inspiración a seguir, a superarse, a luchar por lo que se quiere. Se da a conocer cómo se quiere también ayudar a la familia, a la comunidad, y se solicita de forma bastante puntual la ayuda de la institución que está ofertando las becas. Entonces, este es el ejemplo, esta es la propuesta, usted lo puede tomar como ejemplo, puede investigar un poco más y hacer el suyo, o puede modificar. Luego he presentado el ejemplo de ensayo, vamos a dar final a la guía con la autoevaluación, en la cual se le pide evaluar los siguientes criterios. Se le pide que indique si reconoce o comenta las técnicas narrativas usadas por los autores del realismo mágico. Va a establecer si lo logró o quedó en proceso. Va a determinar si logra interpretar obras pertenecientes al boom latinoamericano. Va a determinar si lo logró o quedó en proceso. Si ya adquirió la habilidad, la destreza de elaborar organigramas respetando la jerarquía de información. Si ya puede redactar cartas de motivación para solicitud de empleo. Si puede elaborar currículums. Si puede elaborar documentos o diversos formularios atendiendo a sus características, si logra identificar y clasificar la efectividad de la perífrasis, si ya es capaz de redactar ensayos para solicitar becas siguiendo el plan de redacción. Todo esto usted lo va a evaluar, va a colocar una X en logrado si cree que se logró, de lo contrario un proceso. Si se fija, esta autoevaluación es para analizar sus alcances de la unidad, de toda la unidad, por eso le aparecen por acá diferentes temas a analizar en los diferentes criterios propuestos. Ahora sí, esto sería todo para la semana 4 de la unidad 7. Estamos finalizando unidad. Próxima semana iniciamos la última unidad del libro, la unidad número 8. Siempre pidiéndole que por favor, si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba. Si puede recomendar mis videos con otras personas, te lo agradeceré mucho. Si me dejas su like, su comentario. Y por favor, si tiene acceso a ver los anuncios, porfa, no se los salten. Eso sería todo. Se les quiere un montonazo. Bendiciones.